El Evangelio, la Biblia, el Nuevo Testamento comienza, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesucristo y el Nuevo Testamento es después de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento comienza con 4 historias de la vida del Señor Jesucristo. Es una especie de biografía donde podemos ver quién fue Jesús, lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Y el primer evangelio que comienza en nuestras Biblias es el Evangelio de Mateo. Es un evangelio probablemente escrito a los primeros cristianos judíos que habían reconocido que Jesús era su Salvador, que las profecías de la palabra de Dios indicaban que había de venir. Es un evangelio que 33 veces menciona la palabra el reino de los cielos. El reino de los cielos está refiriéndose al reino de Dios sobre nosotros. 33 veces menciona el reino de los cielos, 5 veces el reino de Dios. Y Jesús constantemente habla las parábolas del reino, donde nos dice a qué se parece el reino de Dios en nuestras vidas. Y es un evangelio que puede dirigir nuestras vidas, porque cuando lleguemos a Mateo capítulo 5, vemos la enseñanza de Jesús, el famoso sermón del monte, donde Él nos dice en qué consiste amarlo y seguirlo. ¿Cómo podemos ser personas que le seguimos y que estamos siguiendo su reino, siguiéndole a Él como Rey? Y yo quisiera que inauguráramos este libro con el primer versículo que comienza diciendo así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá. Y continúa con una larga lista de la genealogía de quiénes fueron los ancestros del Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Mateo comienza con un hombre que se llamó Abraham, un hombre que fue fiel a Dios y que porque fue fiel a Dios, Dios lo escogió para ser padre de naciones, el padre del pueblo de Dios. Y continúa diciendo la genealogía: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia, porque el pueblo de Israel hubo un tiempo en que se apartaron de Dios. Y Dios les mandó profetas y les dijo: hey pueblo, vuélvete a mí. Déjame decirte que cada vez que tú y yo nos alejamos de Dios, tratamos de vivir la vida a nuestra manera, nos estamos alejando del dador de la vida. Y a veces pensamos que somos más sabios que Dios y que nos va a ir bien en nuestros planes, pero siempre que nos alejamos de Dios no vamos a prosperar, porque la verdadera bendición de la vida se encuentra en seguir las indicaciones del que hizo la vida. Y el pueblo de Dios se apartó de Dios y fueron conquistados por una nación muy poderosa en aquel entonces, Babilonia. Fueron llevados cautivos, esclavizados. Y Mateo nos dice que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, desde David hasta esa ocasión que fueron cautivados, y desde que fueron cautivados hasta Jesús 14. Y es algo bien interesante porque el Evangelio de Mateo a sus escritores les está mandando un mensaje. En el hebreo, las letras hebreas son números. O sea, no hay números como nosotros tenemos números arábigos. Y el nombre David se escribe con la D, la B y la D. Dalet, Vav, Dalet. Y la D vale 4, la B vale 6 y la D vale 4. Y cuando tú ves el nombre en hebreo escrito David, estás viendo el número 14. Entonces, el evangelista Mateo está escribiendo a su audiencia diciendo que justo el nombre de David había 3 generaciones, 3 veces, 3 testigos perfectos de que Jesús es el hijo de David que habría de venir. Ahorita se los voy a explicar, porque algunos de ustedes dicen: bueno, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Nos está confundiendo. No, esto es la realidad de lo que Mateo escribió. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver. Es un libro de la genealogía, de la procedencia, del linaje, de dónde viene Jesucristo, nuestro Salvador, cuando nació en esta tierra. Jesús, su nombre es Jesús solamente. Jesús, hijo de José. Yeshua ben Yosef en hebreo. Jesús, hijo de José. Jesucristo no es su nombre. Cristo no es el nombre de Jesús. No sé si ustedes sabían. Jesucristo, porque a veces pensamos, yo me llamo Martín Cruz, ¿no? Y pensamos que Cruz es el apellido. Jesucristo, pensamos que se llamaba Jesús y Cristo era el apellido. No. Cristo era una palabra que significaba, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, significaba el ungido de Dios,
aquel a quien Dios ha ungido. En español, el verbo ungir, en hebreo es el verbo masha, en griego es el verbo crío. En español, decir el ungido de Dios, en hebreo se dice Mashiach, el Mesías. ¿Cuántos de ustedes han oído que Jesús era el Mesías? Levante la mano. Bueno, cuando tú traduces del hebreo el Mesías al griego, es que Jesús era el Cristo. Y la misma genealogía nos dice de dónde vendría el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y tú dices, pastor, ¿qué significa esto? La Biblia a veces sentimos que está tan removida de nuestro tiempo y no sabemos cómo entenderla. Bueno, en el tiempo bíblico, cuando Dios elegía a una persona, ¿puedes venir, Marco, un segundo, por favor? Supongamos que Marco es el futuro rey del pueblo de Israel, o es un profeta que Dios va a usar poderosamente para que mucha gente escuche el mensaje de Dios, o va a ser un sacerdote que va a interceder ante el pueblo por Dios. Los sacerdotes, los reyes y los profetas se ungían. ¿Puedes venir, Marco? Supongamos que esta es la ceremonia donde Marco va a ser nombrado delante de Dios como un siervo de Dios. Entonces venía el profeta de Dios, en este caso venía su pastor, y tenía un incienso aromático. No te preocupes, no voy a abrir el agua. Y este incienso aromático, ahorita a veces hay lo que le llaman infusions en inglés, ¿verdad? Que son aceites que le meten lavanda, le meten eucalipto, y tú hueles eso. ¿Y a qué huele? Huele muy rico, ¿verdad? Entonces, Marco, ¿puedes ponerte de rodillas, por favor? Entonces, supongamos que Marco estaba de rodillas y yo decía, Padre, yo te encomiendo a Marco porque es la persona que tú has escogido para proclamar tu palabra a tu pueblo. Úsale con poder, que su vida sea una fragancia delante de ti, Señor, y tú eres nombrado delante de Dios como un siervo de Dios. Y se derramaba ese aceite que era oloroso. Inmediatamente Marcos comenzaba a oler rico, y el aceite era caro, era mejor que el perfume Christian Dior y que Hugo Boss y otras cosas, y era una muestra de que Dios lo había apartado a él para oler rico a su presencia y ser usado por Dios. Gracias Marco. Entonces, ahora, ¿me siguen? ¿Están conmigo? Bueno, Dios cuando a ti y a mí nos llama, nos dice que Él nos salvó para contar, cuando nos rescata de nuestros pecados, porque todos estamos separados de Dios por nuestros pecados, condenados a una eternidad sin Dios. La Biblia nos dice que cuando Dios nos salvó, lo hizo para que proclamemos a otros las maravillas del Dios que nos llamó de una vida en tinieblas a su luz. Cuando venimos a Dios tenemos luz, sabemos quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. Entonces Jesús es el ungido de Dios, porque Dios había determinado venir a esta tierra, dejar su gloria, vestirse como un hombre, nacer como un bebé en esta tierra, y Él era el ungido de Dios, aquel a quien Dios había nombrado, aquel sobre quien Dios había derramado su espíritu, su frescura, su olor grato, para que nos salvara y proclamara el mensaje de salvación. Entonces, cuando Mateo comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo, está diciendo libro de la genealogía de Jesús el Cristo, de Jesús el ungido de Dios, de Jesús aquel que fue planeado por Dios para venir a salvarnos y tener sobre él el poder del mensaje de salvación. Esto me recuerda un pasaje en 2 Corintios 2:14. El apóstol Pablo está escribiendo de que no todo el mundo va a creer, de que algunos cuando oyen de Cristo piensan que somos fanáticos, que estamos siguiendo una religión nada más, no se dan cuenta que estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero. Y dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo, dice Pablo, nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros, dice Pablo, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que cuando tú y yo presentamos el evangelio, estamos esparciendo por todas partes un olor grato de vida, de perdón, de reconciliación, un olor grato a Jesucristo. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito los varones, fuimos a tomar una carne asada al parque a comer, y
Raúl, nuestro hermano, pudo contar su testimonio, un testimonio precioso de cómo su familia estuvo a punto de desintegrarse, sin esperanza, sin Dios, y cómo pudo encontrar a Jesús y encontrar esperanza en Cristo, y cómo Dios le ha dado vida, ha reconciliado a su familia, sus hijos, y eso es lo que hace Cristo cuando nosotros lo anunciamos. Por eso Jesús era aquel que era el ungido de Dios, porque era aquel que tenía un olor grato delante de Dios, que el Padre había escogido para salvarnos, y nosotros también, como seguidores de Jesús, tenemos que tener ese olor grato del Mesías. Me acordé de otro pasaje en Filipenses 4:18, donde el apóstol Pablo, estando en prisión, sufriendo por Cristo, le agradece a la iglesia de Filipos en Grecia, una iglesia que él plantó, que él discipuló a esos cristianos, que le enviaron una ofrenda para sus necesidades en medio de la cárcel. Y dice: he recibido de Epafrodito, el pastor de su iglesia, lo que me enviaron. ¿Qué es? ¿Qué dice? Un olor fragante, es un sacrificio, porque dieron no de su abundancia, sino sacrificialmente, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué bonito es esto, porque nos recuerda que Dios también quiere que nuestra vida sea una vida que huele bien. Esta mañana pude salir a caminar alrededor de mi casa, estaba orando al Señor, y de repente vino un olor espantoso. No sé si estaban haciendo composta en alguna casa, atrás de una barda, con comida podrida. Olía como en México cuando hay vacas o marranos y alimentan a los marranos, y pasas por ahí, a veces millas y millas, kilómetros y kilómetros en la carretera. ¿Recuerdan eso? Y olía a marrano, ¿sí? Bueno, espero que no sea una grosería si usted es de otro país. En México no es grosería esa palabra. Olía al cerdo. Y muchas veces cuando nuestra vida cae en el pecado, nuestra vida huele mal. El pecado no es bonito. Es bonito, te seduce para practicarlo, pero después te da una cachetada y te destruye tu vida. Ayer tuve la situación triste de ver una muchacha de 21 años que está salva por la gracia de Dios, que la encontraron flotando en un lago, y tuve la oportunidad de orar con ella y de ver su vida destrozada por el pecado, destrozada en el sentido de que ha batallado con el alcohol, que ha batallado con las drogas, y debemos orar por ella. Y le dijimos: ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para ti, si tú le obedeces, si tú le buscas, pero el pecado nos destruye. Cuando venimos a Jesús es un olor grato. Y Jesús es el ungido de Dios, que tiene el olor grato de Dios, aquel separado que en las profecías del Antiguo Testamento nos dicen que será nuestro Salvador, que liberará a su pueblo de sus pecados. Y continúa la genealogía diciendo, la genealogía de Jesús, el ungido de Dios, el Cristo, y dice: Abraham engendró a Isaac. Y la pregunta es: ¿quién es Abraham para que de él naciera Jesús? Bueno, en el Antiguo Oriente, 2000 años antes de Cristo, hace 4000 años atrás, mucho tiempo atrás, 4000 años atrás, en medio de una cultura donde adoraban al dios del sol, al dios del agua, a los dioses de la fertilidad, a los dioses de la naturaleza, las naciones del mundo se habían apartado de Dios y eran politeístas, creían en muchos dioses. Y en medio de eso hubo un hombre que tenía un corazón para Dios, que obedeció a Dios, y Dios le dijo, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Fíjate qué interesante. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Que deje la comodidad de su mundo. Muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, ya tenemos hábitos. Salíamos ocasionalmente con los amigos, las amigas. El fin de semana, a veces una vez al mes, se iban a un club a bailar, a tomar las margaritas, las copas. La conversación que se hablaba era una conversación que tenía que ver con cosas vanas, con el pecado, con chistes que no son agradables a Dios, con cosas inmorales. ¿Cierto o no cierto? Y cuando venimos a Cristo, el Señor quiere que seamos limpios, que comencemos una vida siguiendo su palabra, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, agradándole a Él. Y para venir a Cristo, tenemos muchas veces que dejar el mundo del cual venimos. ¿Y por qué? Porque es un mundo de pecado.
Y Abraham, Dios le dijo, deja tu familia que adora a dioses de la fertilidad, de la luna, de las estrellas, y sígueme, porque yo voy a hacer de ti una nación grande que va a tener mis principios, mi amor. Y le dice que Dios, a raíz de la obediencia, ¿qué iba a hacer Dios con Abraham? Dice, ¿yo qué? Dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. O sea, te va a ir bien. ¿Cuántos de ustedes, desde que siguieron a Cristo, ustedes se dan cuenta que su vida familiar, su vida es mejor en Cristo? Que Dios les ha bendecido. Levanta tu mano si es real en tu vida eso. En mi vida lo es, gloria a Dios. Dice, y haré grande tu nombre y serás una bendición para otros. Y dice, bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán, ¿qué? Bendecidas por medio de ti. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, les dice que Jesús vino de la descendencia de Abraham. El propósito de lo que sucedió 2000 años antes de Cristo es que a través de la simiente de Abraham iba a nacer un Salvador en este mundo que iba a salvarnos de nuestros pecados. Y su nombre es Jesús, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, que vendría a darnos perdón de pecados, restauración de nuestra relación con Dios. Y comienza diciendo, entonces, ¿cómo comienza Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de quién? De Abraham. Todo comienza con Abraham. Todo comienza con un padre de familia obediente a Dios. ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Si tú y yo somos varones del hogar, o tú eres una madre soltera quizá, todo comienza contigo y conmigo. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y estamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestro pecado en el pasado y nos volvemos varones de Dios, personas que aunque no somos perfectos, estamos corriendo la carrera de agradar a Dios, orando a Él, pidiéndole sabiduría para guiar a nuestros hijos, para amar a nuestra esposa, aun cuando es difícil hacerlo. Yo te garantizo que Dios va a bendecir a esa familia donde el hombre de la casa, la cabeza de la casa, pone a Dios como su Dios y le sigue. Y dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y la pregunta es, ¿quién era David? ¿Por qué es tan importante David que Mateo, hablándole a la gente de aquella época que entendía ese tipo de cosas, les dice que Jesús es el perfecto David que habría de venir? Que hay 14 generaciones 3 veces reflejando el nombre David. ¿Quién era David? ¿Qué se acuerdan de David? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? Era un pastorcito de ovejas, venía de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob, que tenía un corazón para Dios, era un adorador. Él tocaba el arpa y probablemente cuando tocaba y cuidando las ovejas cantaba a Dios y su corazón entonaba un canto, Señor, tú eres bueno, reflejaba las bendiciones de Dios, el amor de Dios. Y una ocasión su papá lo envió a darle de comer a sus hermanos en la guerra y vio un gigante, un guerrero de un pueblo enemigo que querían conquistarlos, que estaba maldiciendo al Dios de Israel y estaba atacándolos. Y él se llenó de celo y dijo, ¿quién es este hombre que ni siquiera tiene a Dios? No sabe que está provocando al ejército del pueblo de Dios. Somos su pueblo y Él va a salir a defendernos. Y Él estuvo dispuesto a enfrentar al gigante. Dios le dio una victoria tremenda y llegó a ser uno de los mejores reyes del pueblo de Israel. Tuvo faltas, tuvo pecado, pero cuando David pecó y vino el profeta Natán y le dijo, tú pecaste terriblemente al acostarte con Betsabé, la mujer de uno de tus guerreros Urías. Esa fue la parte más baja de la vida de David. Es interesante que en la Biblia, hermanos y amigos, vemos que el único héroe de verdad es Dios, porque aún los mejores hombres de Dios la regaron, metieron la pata. Y a veces, ¿qué tienes, David? Tú siendo un hombre adorador de Dios, sabiendo quién es Dios, ¿se te ocurre, pudiendo haber casándote con una mujer que tú pudieras escoger porque eres el rey? Al andar por el palacio arriba, ¿se te ocurre ver una mujer bañando, deseándola en tu corazón? Tenemos que tener mucho cuidado lo que ven nuestros ojos. Dice la Biblia que el amor comienza por la vista, no algunos por el estómago, ¿verdad? También cuando le hacen las gorditas y las popusas.
Y dice, yo con esta me caso, ¿no? Pupusa todas las noches. Bueno, la verdad es que lo que vemos con los ojos, todo comienza con los ojos. Te gusta una muchacha y si eres soltero y hola, ¿cómo te llamas? Y te acercas y buscas pretenderla, ¿verdad? O como mujer te gusta un muchacho y le echas el ojo y te quedas tuerta. No, le echas el ojo y tienes ganas de conocerlo, y si él te invita, pues se da, ¿verdad? Porque todo comienza con lo que ves, y muchas veces ese es el peligro de ir a buscar carros, ¿eh? Mucho cuidado cuando vas a un vendedor de carros, un dealer, porque te enamoras del carro. Te muestran el Mercedes, el BMW, el Toyota. Qué bonito carro, qué carrazo. ¿Quiere ir a probarlo una vueltecita? No, pues sí. Y ya cuando estás ahí, ¿y qué te impide que lo compres? Pero mira, ¿cuánto es el pago? $400 al mes, nada más. Y tú, pues el mes pasado salí debiendo 50 y voy a sacarlo por 400. Ay, pero está bien bonito. Pues el Señor proveerá, ¿no? Y te metes en una deuda que ni siquiera tienes con qué pagar muchas veces. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado lo que ven nuestros ojos, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado las películas que vemos, la música que escuchamos. Y David, siendo un pastorcito, Dios vio en él un corazón para Dios. David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, él se avergonzó profundamente de su pecado. Y escribió el Salmo 51, donde dice, Señor, contra ti he pecado. Señor, lávame con hisopo, lávame con estropajo, quita la suciedad de mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y David tuvo un profundo encuentro con Dios donde le pidió perdón. Y podemos aprender nosotros de eso, que si alguna vez hemos caído delante de Dios, que nos hemos apartado, que abrimos nuestro corazón al pecado, que el Señor te está esperando a ti y a mí para que te pongas a cuentas con Él y te limpies los vestidos de la suciedad en la que has caído. Leí una historia esta semana en Facebook donde decía una niña a su papá, papá, quiero ir al club a bailar en la noche con mis amigos. Quiero ir al club porque mis amigos van a ir a bailar. Pero hija, tú sabes que eres una muchacha cristiana y que en ese ambiente hay música que no agrada a Dios, un ambiente que no agrada a Dios, muchachos que andan viendo a ver qué te ven, muchachas que andan mal vestidas, malas palabras. Es un ambiente que no honra a Dios ni el propósito de Dios para tu vida. Dice, papá, solo quiero ir a ver, solo quiero ir por curiosidad a estar un ratito con mis amigas, aunque no voy a hacer nada malo. Y el papá le dice, ok hija, yo te voy a llevar al club. Y la muchacha tenía un vestido blanco, súper bonito, con una cinta, muy bonito, un vestido que había ahorrado para comprarse, para salir esa noche con sus amigos que iban al club a bailar. Y le dice, acompáñame hija solamente, tú sabes que yo soy minero, olvidé una cosa en la mina, por favor acompáñame porque necesito ir a buscarla y después te dejo en el club. Ok papá. Y cuando llegaron a la mina dice, acompáñame, bájate conmigo, pero papá, me voy a ensuciar el vestido para salir esta noche. Y le dice, no te preocupes hija, solo vamos a ir a ver, solo vas a caminar tantito, agarro mis herramientas, las echo en la camioneta y ahora sí te voy a dejar al club. Pero papá, no vas a trabajar ni nada, solo me vas a acompañar. Y la niña llegó, la muchacha, ¿no? Fue con su papá y cuando salió de la mina estaban sus vestidos todos manchados con secciones negras de carbón. Dijo, mira papá, mira lo que pasó y tú me dijiste que solo íbamos a recoger unas herramientas, que solo íbamos a ver. Y le dijo, hija, es lo mismo cuando tú vas a un lugar con tus amigos donde está el pecado, aunque solamente vayas a ver, es difícil no mancharte tu mente y tu corazón y no acostumbrarte al pecado. Y muchas veces así es en nuestra vida. David pecó, pero tuvo un corazón para Dios y se puso a cuentas con Dios. Y David, cuando fue ungido por Dios, Dios tenía un plan para él. Y después Natán, en 2 Samuel 7:16, le dice, y será afirmada tu casa, tu reino, le dice el profeta. ¿Para cuándo? Para siempre, eternamente, tu reino será para siempre, David. ¿Y cómo comienza el Evangelio de Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el rey de reyes, el señor de señores, venía a este mundo de la descendencia de David, tal como los profetas habían anticipado, y en Jesús se cumplirían las palabras del profeta Natán, que de él
Él sería rey para siempre y reinaría sobre el corazón de los que se arrepienten y le buscan, y reinaría sobre la creación, porque Jesús es creador de todo lo que existe. El Evangelio de Juan nos dice que sin Él nada de lo que fue hecho sería hecho, y todas las cosas en Él subsisten, nos dice también Colosenses 1:15 en adelante. En Isaías, cuando estaban pasando un momento de necesidad y el reino iba a colapsar y se profetizaba que Dios los iba a juzgar, dice Isaías: saldrá una vara, un vástago del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David, del reino del linaje de David. Cuando se veía el tronco ya muerto y sin vida, Judá sin vida, el pueblo de Israel sin vida, en medio de ahí nacería vida, nacería una rama con vida. Y dice: y un vástago retoñará de sus raíces ya casi muertas, y reposará sobre aquel hombre la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La inteligencia aplicada a la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida inteligente? ¿Cómo se vive una vida inteligente? No te metes en deudas innecesarias. Buscas mejorar en las relaciones interpersonales de tu vida. Haces la paz con tu familia. Eres un buen padre, eres un buen esposo, eres una buena esposa. Te sientes contenta, te sientes contento, te sientes feliz. Te va bien en tu trabajo, tomas buenas decisiones, no estás esclavizado del pecado. No necesitas encontrar cosas falsas que llenen el vacío en tu corazón, porque Jesús llena el vacío de tu corazón. Y dice la Biblia que sobre Jesús reposa la verdadera sabiduría. La Biblia nos dice que todos los tesoros escondidos del conocimiento y la sabiduría están en seguir a Jesucristo, en Cristo. Y dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder. ¿Qué profetizaba Isaías? Que vendría alguien de la descendencia de David. Dice, es interesante porque en Lucas, cuando el Señor Jesús va a comenzar su ministerio, le pasan un rollo del profeta Isaías y lo abre en una sección que habla del Mesías, del ungido de Dios, del descendiente de David, que vendrá con poder a reinar en esta tierra. Y dice: le dieron a Jesús el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Imagínate, Jesús acaba de hacer milagros. La gente dice: ¿será Él? ¿Será Él? Nadie ha hecho lo que Él ha hecho. Su forma de hablar tiene tanta sabiduría. Sus palabras dan esperanza al que no tiene esperanza. Sus palabras dan fuerzas a los que se encuentran sin fuerza. Y Jesús se para y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. Masha, Mesías, Cristo. Me ha separado para ser el Salvador. Me ha ungido. ¿Qué dice? Me ha ungido para dar buenas noticias a los que se encuentran sin recursos, a los pobres. Me ha ungido, me ha enviado a sanar a los que tienen un corazón, sus emociones hechas pedazos. Déjame decirte que hay mucha gente alrededor nuestro. Quizá tú misma estás o tú mismo estás pasando por eso, que tienes tu corazón quebrantado, sin esperanza, que has pasado por momentos difíciles. Jesús dice que es enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad del pecado a los que se encuentran cautivos. Ayer pude ver a esta muchachita con tatuajes y su vida casi terminada por haberse alcoholizado un día antes y por fumar marihuana y estar en el pecado. Y dice la Biblia que Cristo viene ¿a qué? A proclamar libertad a los cautivos. Si esa muchachita se rinde a Cristo, yo te aseguro que va a ser la muchacha más bella, linda, usada por Dios para alcanzar a otros jóvenes que han buscado la salida equivocada en cosas que no dan satisfacción, en el pecado y en las drogas. Cristo viene a dar libertad a los que están cautivos. Si tú estás cautivo en esta tarde con algún pecado, alguna adicción, Dios tiene el poder de liberarte. La Biblia dice que si el Hijo de Dios te hace libre, serás verdaderamente libre. Pero tienes que rendirte, obedecer a Él. Y dice que Dios vino a dar vista a los ciegos. Ahora vemos lo que antes no nos dábamos cuenta. Enrollando el libro, lo dio al ministro de la sinagoga y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos sobre Jesús. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! Imagínate haber estado ahí, haber visto a Jesús leer al profeta Isaías, que profetizó 700 años antes de que vendría un Salvador, un ungido de Dios sobre el cual el Espíritu de Dios estaría, que vendría a salvarnos, y que después les diga: hoy se cumplió entre ustedes esta palabra. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que Él era el Cristo, que Él era el ungido de Dios, que Él era el apartado por Dios para salvarte a ti y a mí, y darnos esperanza, librarnos de nuestros pecados. Y continúa en Mateo 12, 22 al 23, dice: y toda la gente, cuando Jesús hacía milagros, estaba como asombrada, y decían: ¿será Él el Hijo de David que nos habla la Biblia que va a venir? Cuando Jesús una ocasión andaba entre las multitudes, andaban dos ciegos y le seguían: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Él puede darme la vista, que tengo años de no ver, que me tropiezo, que vivo en peligro, que no tengo libertad. ¿Dónde está Jesús? Va por allá. Y oigo el murmullo de la gente, y hablan: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, Hijo de David. ¿Qué estaban diciendo? Hemos oído lo que ha hecho, creemos que Él es el prometido de Dios, que Jeremías decía que Dios les levantaría a David, cuando David ya había muerto 350 años antes. Un descendiente de David vendría como el Salvador a darnos vida. Y entonces, ¿qué gritaban los ciegos? ¿Cómo le decían? Hijo de David. Era una alusión a las profecías, que del rey David vendría el que será rey para siempre. Aquel que la Biblia dice que toda rodilla, aún de los ateos, se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Vi una caricatura donde se ve: convención de ateos número 10, y vienen con pancartas en el avión: Dios no existe. Y luego se ve que dice el piloto: por favor agárrense porque hemos perdido los motores y no sabemos lo que va a pasar, pónganse sus cinturones. Y se ven todos los ateos de rodillas en el avión, así: Señor, ten misericordia. Bien interesante, ¿no? Hasta que te llegue ese momento cambias tu pensamiento. Entonces dice la escritura: Abraham, vamos a continuar, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. ¿Judá engendró a quién? Tamar es una mujer. Qué interesante, ¿no? Dice a Fares y a Sara. Fares es Rom y a Rom Aram. Y continúa diciendo: Salmón engendró, y no era Salmón de los de aquí que nos gustan asados. Dice: Salmón engendró a Rahab de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, uno de sus terribles pecados. ¿Sabes qué es interesantísimo, iglesia? Y quiero que reflexionemos en esto, que aquí se mencionan 4 mujeres. ¿Quiénes fueron? Tamar, Génesis 38. Te voy a explicar algo interesante. En la antigüedad, supongamos que mi hermano mayor se casa, no tiene hijos y muere. Su mujer queda desamparada. Y no tuvo hijos, significa que su descendencia ya no existió, ya no va a haber quien continúe el apellido. En la ley antigua teníamos la opción de que yo tomara a la esposa de mi hermano como mi esposa, para cuidarla, proveer económicamente para ella, y los hijos que tuviéramos serían continuación del linaje de mi hermano, y también continuaría mi nombre en ellos. Era una costumbre rara, pero la practicaban muchos de los pueblos alrededor de Israel. Y Israel mismo la practicaba. Entonces Tamar, había un hijo menor que creció y su suegro Judá no se lo daba. Y ella estaba desconsolada, desamparada, con sus vestidos de viuda. Y una ocasión salió al camino y se disfrazó, se puso un velo y era oscurito. Y Judá había enviudado y tenía ganas de estar con una mujer. Está en la escritura. Y pensó que Tamar, su nuera, era una prostituta. Y la buscó en la noche y durmió con ella y la embarazó.
pero nunca supo quién era y ella se quedó con su bastón. Y cuando él se enteró que su nuera estaba embarazada, dijo: sáquenla, ha hecho lo peor. Y después ella le dice: mira quién es el padre, el dueño de este báculo. Y se queda él impactado, ¿no? El que está libre de pecado tire la primera piedra. Bueno, ¿de dónde nació? Vamos a ver dónde está aquí. ¿Qué dice? Tamar engendró ¿a quién? A Fares, un descendiente del Señor Jesucristo, nació de una relación de prostitución. Después vemos que Salmón engendró a Rahab. ¿Quién era Rahab? Si te vas al libro de Josué, ves que era una prostituta, que cuando iban el pueblo de Dios a conquistar Jericó, los esclavos, los espías se escondieron en su territorio. Entonces vemos ahora que también nació Rahab, en Josué capítulo 2, una mujer prostituta. Después vemos a Ruth. ¿Quién era Ruth? Una mujer de Moab que ni siquiera era del pueblo de Israel. Un pueblo pecaminoso, apartado de Dios, que en el libro de Deuteronomio dice que no entrarían en la congregación de Dios por sus pecados. Sin embargo, fue la bisabuela del rey David, la abuela del rey David. Y dice, y después David engendró de Betsabé a Salomón. ¿Qué vemos en esta genealogía de Mateo capítulo 1? 4 mujeres de reputación dudosa. No dudosa, bien seguro que estaban mal, ¿no? Por ejemplo, en Josué 2 vemos esta historia, que Rahab se escondieron los espías y el rey le dice: dame al pueblo de Israel que tienes ahí, que vinieron espías. Dijo: no, ya vinieron y se fueron. Pero cuando Rahab fue con ellos, les dijo: yo sé que Dios les ha entregado a ustedes a este territorio de Jericó. Sabemos, una mujer prostituta que vendía su cuerpo por dinero. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios abrió el mar para que lo cruzaran en seco y les entregó a los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y en la tierra, porque en aquel entonces había dioses del mar, el Dios de tierra, el Dios del cielo. Creían en muchos dioses, pero Rahab reconoció que había algo en el pueblo de Dios, que su Dios era un Dios verdadero. Qué importante es la manera de vivir nuestras vidas si seguimos a Jesús y somos cristianos, para que otros puedan ver que nuestro Dios es Señor sobre nuestras vidas, que aún en los momentos difíciles Él trae consuelo, que nosotros le seguimos a Él con fidelidad y le amamos y nos dejamos transformar por Él para que otros vean que Dios es verdadero. Y Rahab vio eso. ¿Y qué dijo? Reconozco que tu Dios es el Dios verdadero. Y de su descendencia vino nada menos ni nada más, muchas generaciones después, que nuestro Señor, el Salvador, Jesucristo. En Ruth vemos una mujer que no era ni seguidora del pueblo de Dios, pero su suegra Noemí lo era, y se había casado con el hijo de Noemí que murió. Y cuando su suegra estaba viejita, le dijo: déjame, regrésate a la tierra de tus padres. Y le dice Ruth a su suegra Noemí: no me pidas que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré. Yo voy a estar contigo, Noemí. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué? Tu Dios será mi Dios. Yo creo que algo había visto Ruth en Noemí, el amor del Dios verdadero de Israel. Y lo mismo tiene que haber en nuestras vidas, que la gente vea el amor sincero de Dios en nosotros, para que la gente quiera seguir a Jesús. Si nosotros vivimos nuestras vidas transando como si no conociéramos a Cristo en el mundo, en el pecado, la gente no ve ninguna diferencia en nosotros. Entonces vemos 4 mujeres que no merecían ser parte del pueblo de Dios, pero Dios rescató su vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un pasado difícil? ¿Alguien de ustedes tiene una abuelita que era media tremenda? ¿O una tía que es prostituta? Déjame decirte que yo he conocido personas, y creo que en nuestra iglesia hay una familia así, que de allí conocieron al Señor, pero creo que la tía de la hermana se prostituía, porque estamos en un mundo de pecado. Pero qué maravilloso es saber que cuando nos encontramos con Cristo nuestra vida es diferente.
¿Cuántos de nosotros tenemos familiares alcohólicos? Levanta tu mano. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia ha habido algún abuso que nos enteramos por ahí de alguien, de un tío o de alguien? Yo creo que en la mayoría de las familias hay, la verdad, lo tenemos calladito, pero lo existe, ¿sí o no? Y muchas veces el papá nos abandonó cuando éramos chiquitos y venimos arrastrando una vida disfuncional, donde crecimos sin el amor de nuestros papás, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que nuestra vida puede cambiar. Y ese es el mensaje que encontramos en Mateo capítulo 1 al 17. Que Jesús es el Mesías de Dios que vino a dar libertad a los cautivos, que vino de Abraham, un hombre que fue obediente a Dios, y de David, un hombre que tuvo un corazón para Dios y que cuando la regó se puso a cuentas con Dios. Y que en su genealogía del Salvador hay 4 mujeres, una prostituta, una de ellas se prostituyó, la otra fue de una relación de adulterio, Betsabé y David, y la otra ni parte del pueblo de Dios era. Pero de alguna manera resultaron ser las tatarabuelitas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que no importa la familia de la cual vengas. A lo mejor te avergüenza si tú dices, es que yo tengo una tía, hermano, que la traigo a la casa y comienza a tomar o comienza con sus majaderías, hermano, y mete cada regazón de pata con las cosas que dice. A todos tenemos una tía así, ¿no? Y a veces decimos que me avergüenzo de mi papá, me avergüenzo de mi mamá, hermanos, pero ¿sabes qué lindo es? Y vi esto esta semana que me gustó. A Dios no le interesa lo que hayas hecho en tu pasado, o a Él lo que le interesa es salvarte de tus pecados, perdonarte, liberarte, sanarte y renovarte. Dios puede hacerlo. De la descendencia de Jesús vino un hombre, José, que fue un hombre justo, que obedeció a Dios, que tomó a María por mujer y que fue el padre del Señor Jesucristo terrenalmente. ¿Por qué? Porque fue un hombre con un corazón para Dios. No importa la descendencia que tengas, la ascendencia que tengas en tu pasado. De manera, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17 al 19. Dice la versión Reina Valera, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me encanta la traducción en lenguaje actual. Ahora que estamos en Cristo, léelo conmigo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios en su misericordia. Y continúa diciendo, léalo conmigo, antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y las personas pueden reconciliarse con Dios. Hermanos, para terminar, quiero que reflexionemos en esto. Hubo una mujer acusada de adulterio traída ante los pies de Jesús. La ley demandaba que esta mujer fuera apedreada por su adulterio. Quizá tú te sientes muy indigno y dices, hermano, es que usted no tiene idea de los lugares en los que me he metido. Pastor, no tiene idea las cosas que yo he hecho. Yo he engañado a mujeres solo para acostarme con ellas. Pastor, no tiene idea lo que yo tuve que hacer cuando era pequeña. Pastor, no tiene idea lo que yo he hecho. Pero la Biblia nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Que las cosas viejas ya pasaron y que en Cristo todas van a ser hechas nuevas. No dejes que tu pasado te robe de las bendiciones de Dios. Pero aprende esto. Esta mujer iba a ser apedreada y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se comenzaron a ir desde los más grandes a los más jóvenes. Y nadie tiró una piedra porque todos tenemos un pecado en nuestras vidas que nos avergüenza y hemos pecado contra Dios. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, no queda ninguno, Señor, todos se fueron. Y Jesús le dio la mano y le dijo, ni yo te condeno. Pero no le dijo, ni yo te condeno, solo Dios va a juzgar, sigue viviendo tu vida, como mucha gente piensa hoy día. No, Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, pero mujer, ve, continúa tu vida, pero continúa una vida diferente, no peques más. ¿Quieres que Dios rescate tu pasado?
la historia de tu familia que ha sido destruida por malas decisiones, por padres irresponsables, por abusos, por pecado. En el linaje de Jesús, Dios lo hizo. ¿Y sabes lo maravilloso? Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y de siempre. De ti depende que tu vida comience un nuevo capítulo. De ti depende que tus hijas amen a Dios y tus hijos amen a Dios si los guías en el camino de Cristo. Si quieres que Dios rescate tu pasado, comienza a obedecerle. Porque Abraham fue el padre de la fe que le obedeció a Dios. David se puso a cuentas con Dios. Rahab reconoció que Dios era Dios en el cielo y en la tierra y cambió su actitud y su corazón y protegió a los espías del pueblo de Dios. David se puso a cuentas con Dios y lloró al hijo que perdió con Betsabé, y ya siendo Betsabé viuda la recibió y la trató como una esposa con respeto. No importa tu pasado, lo que importa es tu presente y tu futuro. Deja que Dios los cambie y haga de tu vida y de tu familia una bendición. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Comienza a obedecerle.